Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería mostrarles un video que muchas personas me habían pedido desde hace mucho tiempo, pero que no voy a poder realizar porque apenas hace unos pocos días pude conseguir la Xbox Series X. Este es el LG SM9000, que se supone sus 4 puertos HDMI son HDMI 2.1. Es un televisor con panel IPS con tecnología de color NanoCell del año 2019. A mí me parece un muy buen televisor para quienes sean amantes a ese tipo de paneles. Sin embargo, tengan en cuenta que a pesar de que tiene Full Array y Local Dimming, si van a utilizarlo con videojuegos de terror, con muchas escenas oscuras y si apagan totalmente las luces de su habitación, probablemente alcancen a notar algo de clouding y si activan el local dimming, un poco de blooming, que en algunas escenas sí que puede ser muy notorio. Eso es todo lo que quiero que tengan en cuenta porque, bueno, de una vez les adelanto, este televisor, sí, todos sus puertos ya lo he comprobado, son HDMI 2.1 y vamos a entrar a un menú escondido. Probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, pero quienes no lo sepan voy a enseñarles cómo ver la tasa de refresco del televisor, la resolución, entre otros valores, y por supuesto todo se corrobora también por medio del menú de la Xbox Series X. Así que comenzamos. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del LG SM9000. Recuerden que es del 2019 y la versión de software es la 05.00.15. Es la última, por lo menos hasta la fecha, hoy 8 de abril del 2021, por lo menos aquí en Colombia. Listo, lo primero que les quería comentar es que la primera prueba la hice con la entrada HDMI 2. Pero hice todos estos mismos pasos con todas las 4 entradas HDMI y les reitero que las 4 son HDMI 2.1. ¿Cómo lo sé? Simplemente porque yéndonos al menú de configuración de esta Xbox Series X en las opciones de pantalla y televisión, aquí entonces vemos que la resolución está en 4K 120 Hz y que todas las palomitas están chuleadas en verde. Obviamente incluyendo la que dice tu TV es compatible con 4K Ultra HD a 120 Hz. Recuerden que este televisor soporta también Dolby Vision y soporta también HDR10. Y aquí la tasa de actualización o tasa de refresco, como la quieran llamar, 120 Hz en 4K. Recuerden que en todos los puertos hice las 4 pruebas. Aquí vuelvo y les muestro que se trata del televisor mencionado aquí en acerca de este TV, el LG SM9000, para que de pronto no vayan a creer que hice un cambiazo. Entonces aquí lo pueden corroborar. Ya luego entramos a general, modos de video, y aquí donde dice permitir frecuencia de actualización variable es lo que ya se conoce como Variable Refresh Rate o tasa de refresco variable, o simplemente VRR. Ese televisor en cuanto a tecnologías, bueno, tiene HDMI 2.1 como ya mencioné, tasa de refresco variable, modo automático de baja latencia, también soporta G-Sync, pero no soporta FreeSync. Bueno, voy a hacer la prueba primero con el GR5, aquí el Quick Resume. Yo había dicho en el video que subí ayer que no era posible, pero sí, miren que de hecho la consola la apagué, un día duró totalmente apagada y al prenderla y volver a seleccionar el GR5 me dejó prácticamente donde la terminé el día de ayer. Así que bueno, el Quick Resume sí es posible, pero solamente en videojuegos que no son totalmente o 100% multijugador, para que lo tengan en cuenta. Listo, ahora sí vamos a entrar al menú escondido, le damos acá en todos los ajustes, después en canales y solamente seleccionamos la sintonización de canales, no le damos en OK, solamente lo seleccionamos y al tenerlo seleccionado le damos varias veces en el número 1 en el control y nos muestra toda esta información. Acá entonces donde dice HDMI Status podemos ver que nos muestra la tasa de refresco actual o el frame rate, que es 120 Hz, y por supuesto la resolución en píxeles, la altura y el ancho, que es Ultra HD o 4K. Entonces ya saben cómo corroborar. Bueno, y acá el número, la referencia del televisor SM9000 de LG. Ya saben entonces cómo corroborar si sus televisores LG del 2019 tienen una tasa de refresco de 120 Hz en 4K, si tiene bueno, HDMI 2.1 como tal, pero del 2019
De la gama media, el SM9000, del SM9000 en adelante son los únicos que tienen HDMI 2.1. Los de gama baja no tienen ese tipo de puertos. Y los del 2020 tampoco de gama baja tienen puertos HDMI 2.1 para que lo tengan en cuenta. También hice la prueba con este Call of Duty Warzone, que junto con el Gears 5 son de los juegos que son mejorados para la Xbox Series X, que se pueden mostrar en 4K a 120 fotogramas por segundo. Aquí pueden ver otra vez el proceso para entrar a este menú escondido. Se los muestro de una forma un poco más detallada. De nuevo 120 Hz, la resolución y otro tipo de información que para algunos de ustedes quizá pueda ser relevante, pero para mí en este caso solamente esta información de HDMI status. Y recuerden, esto lo hice con todos los puertos, con todos los 4 puertos de este televisor, así que si estaban dudando todavía en si comprarlo o no para la Xbox Series X o la PlayStation 5, porque no estaban seguros si tenía o no HDMI 2.1, las características de esta tecnología en todos sus 4 puertos, o no sabían si de verdad estaba 100% funcional, pues ya saben que sí. Lo único que este menú no me arroja es como tal la tasa de refresco variable, si la tiene o no, pero de acuerdo al menú de la Xbox Series X, pues dice que este televisor sí es compatible con tasa de refresco variable, así que ya lo saben, si es compatible con esta importante tecnología. El input lag de este televisor SM9000 en 4K 60 Hz es de más o menos 13,8 milisegundos y en 4K 120 Hz debería rondar entre los 5 y 7 milisegundos aproximadamente. En RTings.com no han hecho la prueba de input lag de este televisor en 4K 120 Hz y yo no tengo la forma de realizarlo porque no cuento con ese equipo, pero yo podría decir que más o menos ronda ese valor, 5, 6, quizás hasta máximo 7 milisegundos, que la verdad es que en la práctica me parece que tiene un muy buen input lag, teniendo en cuenta que se trata de una pantalla grande, que estamos hablando de un televisor de 55 pulgadas en este caso. Listo, voy ahorita a hablar un poco acerca de lo que yo pienso de este tema del HDMI 2.1, de los 120 fotogramas por segundo o 120 Hz en el caso del televisor en 4K. Como ya mencioné en el video que subí ayer, donde hice el unboxing y la review completa de la Xbox Series X, yo personalmente no noto un gran cambio entre un videojuego que se muestre en 4K 60 fotogramas por segundo y uno que se muestre en 4K a 120 fotogramas por segundo, por lo menos no a simple vista, pero sí que noto una gran diferencia entre un videojuego que se muestra en 4K a 30 fotogramas y uno que se muestra en 4K a 60 fotogramas por segundo. Personalmente yo pienso que un videojuego que se muestre en 4K 60 fotogramas por segundo, obviamente en un televisor que tenga al menos 4K a 60 Hz con tasa de refresco variable para que pueda mostrar todos los fotogramas por segundo de los videojuegos, me parece que puede ser más que suficiente. Por esa razón considero que si están dudando entre comprar la Xbox One X o invertir entre 300 o 350 dólares más por esta Xbox Series X, yo les diría que en temas de calidad gráfica y fluidez probablemente la diferencia sea muy poco perceptible, pero lo que sí es cierto es que la Xbox Series X abre los juegos muchísimo más rápido, unas 8 quizá 10 veces más rápido. Está la opción de Quick Resume, que por lo menos para personas como yo, que tenemos que hacer reviews y comparativas y tenemos que estar saltando entre comillas de videojuego en videojuego y queremos a veces retornar a un videojuego que ya teníamos abierto y no queremos que se cierre, pues es una opción que sí está disponible en la Xbox Series X, pero no está disponible en la Xbox One X. Y en cuanto a lo que yo pienso acerca de este LG SM9000, debo decir que en temas de colores su tecnología NanoCell hace un muy buen trabajo, representa colores naturales, más apaciguados, muy alusivos a la realidad. Tiene tecnología de alto rango dinámico HDR10, tiene también Dolby Vision, tiene panel IPS, tiene retroiluminación Full Array y tiene local dimming o atenuación local. Pero como ya mencioné al principio, el problema es que aún con el Full Array y el local dimming no tiene un muy buen trabajo con el tema de la uniformidad de los colores negros. Tiene un contraste, digamos que muy bajo, una relación de contraste muy baja de apenas 942:1, que con el local dimming en alto apenas llega a 968:1.
Su uniformidad de colores negros es pésima, es muy malita, sus colores negros lucen grisáceos y tiene muchos problemas de clouding que son solamente increíblemente notorios cuando el videojuego o la película o la serie que vayan a ver tiene muchas escenas oscuras y si además apagan totalmente las luces de la habitación. Y también al activar el local dimming pues se mejora un poco los colores negros, pero se genera el efecto blooming y además también todavía se alcanza a percibir algo de clouding. Entonces este CM9000 yo lo considero un televisor muy bueno solamente si van a ver siempre contenido con mucho color, que casi no tenga escenas oscuras, o contenido con escenas oscuras pero que en la habitación tengan una iluminación muy buena o que por lo menos no sean luces totalmente apagadas. Eso es lo que pienso al respecto. Ya entonces quiero decirles que luego haré un video de este CM9000 probando más videojuegos con esta Xbox One, Xbox Series X, para que estén pendientes al canal. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Recuerden además que también les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.